Señor, delante de ti estamos, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por estos hermanos preciosos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú, en tu gran misericordia, Señor, puedas hablarnos, puedas abrir las Escrituras, Señor. Oh, tú eres el Maestro de maestros, Jesús. Jesús, abre tu palabra y enséñales a tu pueblo, Señor. Usa este vaso, Señor, en tu nombre precioso te lo pedimos, Señor. Oh, Señor, que no sean palabras nada más, Señor, sino que sea una palabra de tu corazón, Señor. Una palabra, Señor, que lleve una semilla y que esa semilla dé frutos, Señor. Gracias, Señor. En tus manos tomamos este tiempo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, amén, hermanos. Primero que nada, quiero empezar preguntándoles si hicieron su tarea, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes hicieron su tarea, hermanos? No, hombre, hermanos. Voy a reprobar en esta clase, ¿eh? Bueno. Yo tomo mucha agua, hermanos, cuando comparto, porque no sé si son los nervios, pero cuando me pongo aquí se me seca la boca bastante, ¿verdad? Entonces, por eso tomo mucha agua, porque si no se me seca mucho. Entonces no hicieron su tarea, hermanos. Ya ven, hermanos, y si yo empiezo a hablar una herejía, ¿cómo van a saber que no está correcto en la Biblia? Tienen que hacer su tarea. Cuando un hermano predica, ¿qué hacían los de Berea? ¿Quién les predicaba? Pablo, no Pablo X, sino el apóstol Pablo. ¿Pueden creer escuchar una prédica del apóstol Pablo? ¿Pueden imaginarse al apóstol Pablo predicando? ¿Y los de Berea qué hacían? ¿Se creían todo lo que Pablo decía? No, ¿qué hacían? Iban a las Escrituras y se ponían, Pablo predicó de esto, a ver, ¿dónde dice? A ver. Y se ponían a averiguar si era cierto. Y era el apóstol Pablo, no era cualquiera. Entonces, hermanos, si yo no soy nada, nadie, y me están creyendo nada más todo lo que estoy diciendo, vayan a la Biblia, vean si es cierto. ¿Quiénes anotaron su tarea de la semana pasada? ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, léanla para esta semana. Pero como esta es una semana nueva, hay otra tarea para esta semana. Entonces, los que no hicieron esta tarea van a tener que hacer la tarea de la semana pasada junto con esta tarea, ¿verdad? Si no hicieron la de la semana pasada y no pueden hacerla, por favor, esta tarea de esta semana es importante, ¿ok? Anoten, por favor, los que trajeron, les dije que trajeran algo donde anotar, ¿verdad? Efesios, tarea, van a ser capítulos ahora, nada más 5 capítulos, cortitos, no tan largos. Tarea es leer Efesios 1, 2 y 3. Amén. La tarea del día de hoy de esta semana es Efesios 1, 2 y 3. Y también capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y la tarea para la siguiente semana, para esa misma semana junto, es Gálatas 3 y Gálatas 4. Están cortitos. Los de han leído Gálatas, ¿verdad, hermanos? Es cortito, son capítulos muy chiquitos. En una tardecita se los echan. Entonces, tarea para esta semana: Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y Gálatas 3 y 4. Y una tarea que no les dije la semana pasada es que en toda la semana pedimos su oración por la clase. Recuerden que vinimos a la escuela, ¿verdad? Ya vimos la clase pasada, y los que se perdieron la clase pasada,
pues al finalizar el servicio allá afuera, vendemos los discos de la prédica pasada, ¿verdad? Si no anotaron, pueden comprar el disco, lo ponen en su grabadora y ya tienen la prédica otra vez por si no la entendieron. Entonces, su tarea, por favor, y es orar por la clase. Que oremos ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que les dije que esta clase, si se dan cuenta, no es una clase tan impactante como otras, pero sí es una clase importante, muy importante? Entonces, orar para que el Señor hable, que no sea un hombre, que no sea nuestra voz, sino que sea Dios hablando a través de hombres, ¿verdad? Y que oremos por eso. Bueno, un repaso rápido. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos que Dios tiene un pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel, muy bien. ¿Qué otra cosa vimos? Que el Señor, ¿quiénes son los salvos? ¿Cómo somos salvos? ¿O quiénes van a ser salvos? ¿No escucho? Los que pertenezcan a ese pueblo, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios. Y ese pueblo se llama Israel, ¿verdad? ¿Qué tema estamos viendo? El misterio de Pablo. ¿Y qué tiene que ver el misterio de Pablo? Que de dos pueblos, de Israel y de la iglesia, ¿qué? Hicieron uno, y estamos explicando eso, ¿verdad? Bueno, la clase pasada vimos quién era Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? Esta clase vamos a ver quiénes son los verdaderos israelitas. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Vamos a ver esta clase hoy y el próximo domingo va a ser el mismo tema. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Para empezar, acordémonos que terminamos viendo Jacob, ¿verdad? Que Jacob recibió el nombre de Israel. Fue la primera vez que aparece Israel en la Biblia. Y Dios le da ese nombre a un hombre. Y vimos que después ese hombre tiene hijos. Sus hijos adoptan ese nombre para su nación. Entonces dijimos que vamos a ver de dónde vino Israel. Israel vino de Isaac. ¿Y de dónde vino Isaac? De Abraham. ¿Y qué es Abraham? El padre de la fe. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Abraham, hijos del padre de la fe. Entonces vamos a iniciar en esta tarde con la vida de Abraham. Vamos a entender qué tiene que ver Abraham con nosotros. Porque podemos leer la Biblia y podemos decir, Abraham fue un hombre viejito y en el Antiguo Testamento, en Génesis. Pero no, hay algo importante aquí. Entonces pongamos atención, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar la vida de Abraham. Bueno, vimos que en Génesis empieza a hablar. ¿De qué habla Génesis? De la historia de la humanidad. Génesis habla de la historia de la humanidad, ¿verdad? Vemos que el Señor crea a Adán, crea a Eva y después tienen hijos y esos hijos se multiplican. Después esa generación se hace perversa y mala y el Señor quiere destruirlos y manda un diluvio. Entonces manda el diluvio y entre toda esa generación había un justo. ¿Cómo se llamaba ese justo? Noé. Y ese justo el Señor le habla y le dice: haz un arca donde tu casa se va a salvar y va a salvar a los animales. Entonces pasa el arca. Pasan los 40 días de lluvia, los 40 días de noches de lluvia, ¿verdad? Pasa el tiempo, se estanca el arca, bajan los animales, baja Noé, baja su familia, se empiezan a reproducirse, viene un crecimiento de la población, somos parte de ellos, empiezan a moverse. Y en el capítulo de Génesis, en el capítulo 10, aparece la narración de la Torre de Babel. Los hombres empezaron a crecer y los hombres tenían un solo idioma. Y entonces los hombres dijeron: fuimos destruidos por el diluvio. Entonces ellos dijeron: bueno,
si nuestras personas fueron destruidas por el diluvio, nosotros vamos a hacer una torre alta y grande para no ser destruidos. Los hombres nunca quieren ser derrotados. ¿O hay un hombre que quiera ser derrotado en algo? No, ¿verdad? Si jugamos fútbol, cualquiera quiere perder. No, ¿verdad? Queremos ganar. En la vida queremos ganar. Y los hombres, eso es lo que tenemos, queremos ganar. Y esos hombres, vemos en Romanos capítulo 1 que los hombres aman las tinieblas. Los dice en Juan en 3:16. Juan 3:16, que habla de porque de tal manera amó Dios al mundo. Más abajito dice: y esta es la condenación, que los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres por naturaleza, después que Adán cayó en el huerto, amamos lo malo. Amamos la mentira, el robo, el soborno, el adulterio, las groserías, todo lo malo de la carne lo amamos. El hombre ama eso. Así es el hombre, así es su naturaleza. Nos encanta mentir, nos encanta chismear, nos encanta decir cosas malas. Si no dicen amén, como dice mi papá, por lo menos digan ay, porque es la verdad. Todos. Entonces, hermanos, vemos eso parte. Vemos a Babel ahí y el Señor desciende porque dice la Biblia que ellos iban a alcanzar lo que querían. Ellos iban a alcanzar los cielos. Entonces el Espíritu viene y confunde sus lenguas. Entonces, como confunde las lenguas, se separan los que hablan zapoteco con los de zapoteco, los que hablan español con los de español, los que hablan inglés con los de inglés, y los que hablan mije con los de mije, los que hablan de los de San Mateo, el idioma, con los de San Mateo, ¿verdad? Y se dan cuenta cómo a poco, por ejemplo, en este lugar, a poco hablamos aquí, bueno, hoy como nos conquistaron los españoles, hablamos español y zapoteco, ¿verdad? Lo combinamos. Pero a poco aquí en la iglesia hay que habla español, inglés, francés, zapoteco, mije, y nos entendemos. ¿Verdad que no? Cada uno está con los de su mismo idioma para poder comunicarse. Entonces, hermanos, vemos ahí que el mundo se dividió y vemos que el Señor hablaba de la humanidad, de toda la humanidad. Y de repente, en el Génesis 11, se acaba la humanidad para el Señor y solo habla de Abraham. ¿Sí se dan cuenta de eso? De repente la humanidad ya no se sabe qué más pasó con los de Babel, con los que hablan zapoteco. La Biblia no dice, ¿verdad? Solo habla de Abraham. Y hermanos, esa es la pregunta. En Génesis 11:26, rápidamente, si quieren anotar, Génesis 11:26 dice: y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Esa es la primera vez que aparece Abraham en la Biblia. Génesis 11:26. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham. Es la primera vez que menciona a Abraham. En Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. En 11:29, Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es en Génesis 12:1. Génesis 12:4, y se fue Abraham porque Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 12:5, y tomó a Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Rápidamente es la historia de Abraham. Así, rápidamente. Pero la pregunta es: ¿quién era Abraham?
¿Por qué el Señor decidió hablar de Abraham? ¿Por qué no decidió hablar de otra persona? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Alguien sabe quién era Abraham? Era perfecto, por eso Dios lo eligió. ¿No? Sí. No, Abraham no era perfecto. No era perfecto, era un hombre como tú y como yo, con debilidades, con flaquezas, con el pecado. Abraham era un hombre común y corriente. Entonces, ¿por qué Dios lo escogió? ¿Por qué? ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Y por qué solo a Abraham? ¿Por qué no a más familias? ¿Qué vio Dios en Abraham? ¿No quieren saber? Porque si Dios escogió a Abraham por algo, voy a decirse, ¿no quieres tú hacer lo que Abraham hacía para que Dios te escoja? ¿No te gustaría que Dios hablara de ti en las Escrituras, que escogiera a tu familia para salvar a todo el mundo? Porque eso hizo Dios con Abraham. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios escogió a Abraham y a su familia para salvar al mundo. ¿No quieres tú que tu familia sea escogida por Dios? Que tus hijos sean escogidos por Dios. Entonces, hermanos, ¿quién era Abraham? ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué eres salvo? ¿Somos salvos? Amén. ¿Somos salvos? A ver, ¿somos salvos, hermanos, o no? Tenemos, hermanos, cuando nos preguntan eso, ¿somos salvos? Amén. Aleluya, ya no voy al infierno. Ya Dios me rescató. Amén. Como que da igual si me voy al infierno. Da igual, amén. No, con gozo, saltemos, amén. Somos salvos. ¿No nos da gusto eso? Amén. Amén, pues. Entonces, hermanos, acuérdense que es una clase, ¿verdad? Les dije la clase pasada que no es una prédica, es una clase. Podemos, como en la escuela, podemos reírnos, podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios, ¿por qué eres salvo tú? Por la misericordia de Dios, nada más. Pero ¿por qué? ¿Tienes vecinos? ¿Quiénes de ustedes tienen vecinos que no conocen a Dios? Todos, ¿verdad? ¿Por qué Dios te escogió a ti y no escogió a tu vecino? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Porque eres bueno? Porque soy bueno, por eso estás aquí hoy. Niños, ¿por qué creen que en los niños de otra escuela, por qué Dios no los trajo a ti? ¿Por qué te escogió a ti? Jóvenes, ¿por qué te escogió Dios a ti? Para ser salvo, para estar hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque eres santo. Eres el mejor de todos los hombres y el Señor junta lo mejor y lo trae aquí a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por eso? No. Según la Biblia, ¿saben quiénes son los que están en la iglesia? Los peores. Los peores. De todo el mundo, los peores vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en hacer misericordia. Dios llama las cosas que no son y las llama como si fuesen. Dios ve, por ejemplo, en mi caso, Dios puede ver un excremento. ¿Saben qué es un excremento? Sí, Dios puede ver eso en mí. Lo ve, pero Él dice, eso va a ser santo. Eso va a ser santo para mí un día. Porque Él cambia, Él transforma mi naturaleza y la hace santa. Entonces, Abraham, ¿por qué fue escogido? Hermanos, podemos imaginarnos a Dios ir por toda la tierra buscando un hombre, preguntándole a un hombre: sal de tu tierra y de tu parentela. Iba con un hombre
Y el hombre no quería. Iba con él: sal de tu tierra y de tu parentela. No. Sal de tu tierra y de tu parentela. No. Pero un hombre. Dios no solo fue con Abraham. Dios no se contradice. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios anda buscando a ese vecino tuyo que no es salvo. Pero si el vecino no quiere, Dios no lo va a obligar. Como Dios no te obligó a ti para que tú fueras salvo. O te obligó, te jaló de las orejas. Yo muchas veces le he dicho a Dios: Señor, haz que yo te ame. O sea, oblígame a amarte, porque yo no lo amo como yo quiero amarlo. Amo a las cosas del mundo todavía. Yo le digo: Señor, oblígame a amarte, pero el Señor no lo va a hacer, porque el Señor no obliga a nadie. ¿Sí vamos entendiendo? Abraham fue escogido por Dios como tú fuiste escogido por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te invitó a ser parte de su reino y tú dijiste: sí, Señor. Por eso estás aquí hoy. Por su gracia, sí, pero fue tu decisión. Entonces, ¿el Señor quiere que todos se pierdan? No. El Señor anda buscando por todo el mundo. Hoy en día también anda preguntándole al vecino, anda diciéndole a otros: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Y si dicen que no, el Señor simple y sencillamente: ok, no me quieres, está bien, y se va. Pero aquel que dice: sí, Señor, quiero ser salvo, ¿qué hace Jesús? Se queda con él. Entonces Abraham fue una persona así. Vayamos por favor a Efesios 2:8. Digan amén, hermanos, cuando tengan esa cita. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Alguien que lo pueda traducir en zapoteco? Bueno, más o menos está la traducción. Sí es correcta, pero no enfatiza las dos palabras claves. Las dos palabras claves de este versículo es gracia y fe. ¿Qué dice el Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Entendemos qué quiere decir eso? ¿Qué es gracia? ¿Alguien sabe qué es gracia? O nada más, amén, pero no sabemos qué es. ¿Qué es gracia? Más o menos, no es tanto, es más o menos, pero no es. Amor lo define el Señor. ¿Quién es amor? Dios. Dios es mismo amor. Pero gracia, ¿qué es gracia? Pero está bien, hermano. ¿Alguien más? Estamos en la escuela, estamos para aprender. ¿Qué es gracia? Allá atrás, gracia. Es un don de Dios, pero es como decir, este vaso es un regalo, un don es un regalo, pero ¿qué es un vaso? Un vaso es algo donde se puede echar líquidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es gracia? Pero muy bien, hermano, otra, ¿qué es gracia? Gracia sencillamente es la habilidad divina. ¿Cómo sería habilidad divina en zapoteco? En Darayo estirios, ¿verdad? Bueno, eso es. Entonces,
Eso es gracia. Es como la fuerza que Dios te da a ti. La gracia es el poder de Dios, exactamente. La gracia es el poder de Dios, el poder que te da a ti, o la habilidad, esa fuerza, ese poder, esa gracia, para que tú puedas ser salvo. Pero esa gracia viene por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer sin ver. Oye, ¿qué más? Fe, ¿qué es fe? Leemos Efesios 2:8, en el boletín aparece: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? Que seamos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué es fe? Algo que no se ve. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, vayamos a Hebreos 11. La Biblia da su definición de fe. Vayamos a Hebreos 11. Y alguien que lo lea fuerte. Hebreos 11, vayan a abrir Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, hermanos. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Entendemos eso? La fe es estar seguros de algo, seguros, pero hermanos, hago una diferencia porque eso es importante. ¿Han escuchado a la gente mundana del mundo que dice: ten fe, ten fe en tu hijo? ¿Han escuchado eso? A la gente sin Dios hablar: ten fe. ¿Qué le están diciendo? Cree. Pero según la Biblia eso no es tener fe. La fe solo viene por Dios. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Entonces, hermanos, fe, ¿le puedes decir a alguien ten fe? No, porque tú no puedes reproducir la fe. La fe solo viene de Dios. Si Dios no da una palabra, Él da una palabra, no hay fe. Si Dios no da una palabra, no hay fe. Entonces un mundano no le puede decir a otro: ten fe. No es fe eso, porque no viene de Dios, viene de tu boca, de tu carne. Eres un hombre y un hombre no produce fe en otro, aunque tú le digas ten fe. ¿O sí? No. La única, según la Biblia, ¿de dónde viene la fe? De Dios. Es una palabra de Dios y nada más. Lo que le puede decir: cree en tu hijo. Eso sí, creer en tu hijo o cree en algo. Pero tener fe no puede. Uno mundano no puede tener fe si no escucha la voz de Dios. Nosotros sí tenemos fe. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Porque un hombre aquí, el Señor da una palabra y un día te predicaron acerca de Cristo Jesús. Pero esa prédica fue inspirada por el Espíritu Santo y cuando habló ese hermano era una palabra de Dios para tu vida, y en ese instante esa palabra de Dios, ¿qué produjo? Produjo fe. Y dice que somos salvos por gracia. Sí, la fe es creer, pero esa gracia, ese poder, esa fuerza es la que nos hace creer. Por ejemplo, es simple. Miren, por ejemplo, pasa alguien en la calle, no conoce a Dios. Tú vas corriendo y le dices: cree en el Señor Jesús y todos tus pecados serán salvos.
¿Y él qué hace? ¿Cree? Sí, yo creo en Jesús. Es más, puedes ir a la calle, a cualquier casa de por acá, y le puedes creer. Buenas tardes. Bueno, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué le van a decir? Sí, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, yo creo en Jesús. ¿Y es salvo? No. Entonces, ¿cómo está eso? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es creer en algo que no se ve. ¿Cómo está eso entonces? Vamos con alguien y le preguntamos, ¿cree en Jesús? Sí. ¿Y es salvo? No es salvo. Porque él cree, pero él no tiene fe, porque él no ha escuchado una palabra de Dios. Por ejemplo, hay evangelistas, hay gente que predica a Cristo. Qué bueno, está bien, pero hay que ser dirigidos por Dios, porque si tú no eres dirigido por Dios, aunque tú vayas y le prediques al vecino, Cristo te ama y Dios te espera, y si crees en el Señor Jesús vas a ser perdonado. Pero si tú hablas, nada más, tu boca habla, ejerce palabras, que Dios no te mandó que tú fueras y le predicaras eso, que Dios no te dijo ve, porque si Dios te manda, Dios va a hablar, Dios va a usarte. Y en el momento que Dios te usa es palabra de Dios, y cuando es palabra de Dios, ¿qué produce? Fe. Pero cuando es tu palabra, ¿qué produce? Nada. Muerte. Tal vez por eso dice que en la iglesia hoy en día hay muchos convencidos, pero no convertidos. Convencidos porque imagínate, vas a la casa de alguien y es como, anda, cree en Jesús, 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 cree en Jesús. Todos los días. ¿Y qué hace la persona? Creo en Jesús, para ya quitársela de encima. Creo en Jesús, creo. ¿Y ya es salvo? Si Dios no te mandó a que hablaras a esa persona y Dios no usó esa palabra, esa persona no va a ser salva. Pero si esa persona recibió, si Dios te envía, hermano fulanito, estabas orando en la mañana y el Señor te dice, hermano fulanito, quiero que vayas a la casa de tu vecino hoy, toques su puerta y le digas que Jesús lo ama. Dios te mandó y tú vas y tocas y le dices, vecino, quiero decirte una cosa, Dios te ama. Y si es de Dios, eso impacta el corazón. Esa palabra penetra en el corazón, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y sus coyunturas. ¿Y qué hace esa palabra? Oír, él oye, y al oír eso produce fe, creer en Jesús. Pero para creer en Jesús necesitamos endarayo, ¿cómo es? Gracia, el poder. Por eso dice Pablo, somos salvos por gracia, por el poder de Dios, por medio de la fe. Ya no nos vamos a detener porque hay prédicas de esto. Esto es un tema doctrinal aparte del misterio, pero no podemos pasarnos si no vemos esto. Pero ¿hay dudas, hermanos? ¿Sí entendieron eso? De veras, si hay dudas, lo resolvemos ahorita. ¿Alguien tiene dudas de verdad? ¿O entendieron? No tenga pena, es que no me van a decir no. Estamos en la escuela, ¿verdad? ¿No entendiste? Levanta tu mano y con gusto te explicamos. Para pasar a otro punto. ¿O todos entendieron? ¿Amén? ¿Dónde? ¿O todos no entendieron? Hermano, de verdad, ¿hay alguna duda? Bueno, a la hora de su examen no quiero que me pregunten, No es cierto, no va a haber examen.
pero es importante entender. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces Abraham, ¿qué tiene que ver esto con Abraham? Abraham escuchó la voz de Dios, y la voz de Dios para Abraham era, ¿cuál fue la voz de Dios para Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Esa fue la voz, el llamado de Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. La voz de Dios. ¿Y qué produjo en Abraham? Fe. Y hubo gracia para salir. ¿Ya vean cómo actúa la fe y la gracia? Recibió Abraham la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe, y la gracia, el poder de Dios, le da la fuerza para dejar Ur de los Caldeos. ¿Ya entendemos cómo actúa la fe y la gracia? Así pasó en tu vida. Dios te habló, hubo fe y hubo gracia para dejar, como dice Pablo, tu vana manera de vivir, los pecados que tú hacías. Dios te dio la gracia y eres salvo por ello. Entonces, ¿eso quiere decir que a otros hombres no les dio Dios la gracia? Porque les decía que Dios habló a otros hombres. ¿Eso quiere decir que a los otros no hubo gracia para los otros? No, es lo mismo como pasa hoy. Como les decía, si tú vas a un inconverso y le predicas eso, ¿hay gracia o no hay gracia? Hay gracia. Pero ¿qué es lo que define eso? Lo que determina eso. Tú decides. Sí, quiero, Señor. O dices, no quiero. Dios no quiere robots. Dios te da a elegir entre lo bueno, lo malo, la salvación o no salvarte, entre el cielo y el infierno. Dios te da la decisión, Dios te da la oportunidad que tú elijas. Entonces vemos que Abraham, Dios encontró un hombre. Por eso la Biblia habla de Abraham, porque él tuvo la gracia para salir de Ur. Bueno, entonces vamos a hablar sobre eso. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Mira, yo me puse a investigar qué era Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad grande, de un imperio grande, del imperio de Babilonia. Ur era una ciudad de ese imperio. En ese tiempo, Babilonia ya era grande, pero no estamos hablando de Daniel y de Nabucodonosor, mucho tiempo atrás, mucho. La civilización antigua empezó allí. En Mesopotamia se llama ese lugar, y de ahí esa gente se unió e hizo el imperio babilónico. En ese tiempo de Abraham no se le llamaba Babilonia, no recuerdo el nombre, pero no era Babilonia. Después, unos años posteriores, se llamó Babilonia. Vino Babilonia, ¿sabe de dónde viene la palabra Babilonia? De Babel. De ahí viene Babilonia. Entonces, vemos que él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad que era como Salina Cruz, era puerto. Ur de los Caldeos era un puerto. Salina Cruz es un puerto donde llegan barcos. Ur de los Caldeos también era como Juchitán. Juchitán es un centro de comercio, ¿verdad? Ahí van las hermanas de aquí, a veces hacen totopo y van a vender allá a Juchitán, y hay gente que les compra, ¿verdad? O hacen algo y en Juchitán venden esto y venden. Así era Ur. Ur de los Caldeos era una gran ciudad. ¿Sabían que Ur de los Caldeos también tenía escuelas? La gente de ese tiempo no era cavernícola, como lo menciona la gente, era inteligente. Tenían cómo pagarse, tenían cabeza. De hecho, varios de ellos inventaron los números. Bueno, descubrieron los números porque Dios inventó los números. Entonces, Ur de los Caldeos era una ciudad grande.
Vayamos por favor a Josué, capítulo 24, versículo 12. Creo que ahí habla algo acerca de Abraham y de sus padres. No es ahí, déjenme buscarlo. 24:3 dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac y Jacob. Pero en el 2, es el 2, 24:2, y dijo Josué a todos los pueblos: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Ur de los Caldeos era una ciudad pagana, era una ciudad que servía a otros dioses. Se cree que servían a la luna, que era la diosa de la fertilidad o algo así. Servían a otro y servían como el mundo, como Álvaro Obregón que sirve a un palo. Un palo. Ese es el ídolo de Álvaro Obregón. Un palo. No recuerdo el pasaje, pero leyendo Isaías un día me encontré que dice que va a venir juicio grande sobre los pueblos que tengan como dioses a un palo. En Isaías viene, eso se refiere a Álvaro Obregón. Juicio grande, dice Isaías, viene sobre un pueblo que tienen como Dios a un palo. Álvaro Obregón, viene un juicio grande. ¿Ven? Entonces, vemos que Abraham era de Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham, no sabemos cómo era Abraham, ¿verdad? La Biblia no lo menciona. Se había casado, ya tenía su casita, como, bueno, no está aquí el hermano Juan hoy, pero el hermano Juan está terminando su casita, nada más le falta colar, y muchos de los hermanos estaban en su casita, ¿verdad? Y tenían sus vaquitas, tenían sus gallinitas, y que venga la voz de Dios y que te dice: sal de tu tierra. Es como hoy. ¿Qué tal? Hoy en la noche el Señor te habla y le dice: hermano Josué, quiero que salgas de Álvaro Obregón mañana temprano, así. Eso quiere decir: deja tu casa, deja tus pollitos, deja tu trabajo, deja todo. Fácil, ¿verdad? Nos vamos. Y no solo deja tu casa, sino que me dice más, tu parentela, deja tu familia. O sea, obviamente no tu esposa y tus hijos, sino tu esposa y tus hijos, pero papá, mamá, sobrinos, tíos, abuelos, papás, abuelos, déjalos. Fácil, ¿verdad? Nos vamos luego. Difícil. Por eso nadie quería servir a Dios. Por eso Dios iba con alguien y le decía: sal de tu tierra y de tu parentela. No. Y iba Dios con otro hombre: sal de tu casa y de tu parentela. No. Sal de tu casa y de tu parentela. No. Y llegó con Abraham. Y Abraham dijo: sí, Señor. Ser cristiano no es fácil. El que te diga que ser cristiano es fácil, miente. Hay un evangelio que se predica hoy en día, y ese evangelio se llama paz, poder y prosperidad, que te dicen: ven a Jesús y todos tus problemas serán arreglados. Falso. La Biblia nunca. Debemos en el Padre de la fe. ¿Qué hizo la primera vez que Dios le habló? ¿Qué hizo? Dejar todo. ¿Y ese evangelio de dónde salió? ¿De la Biblia? Porque ¿qué hizo el Padre de la fe? Nosotros somos hijos de ese Padre. Y nosotros, la gloria, ¿verdad? Queremos todo fácil.
Entonces, hermanos, vemos que Abraham Abraham salió dejando casa, sus pollitos, o como los hermanos que son ganaderos tienen su vaquita, tienen sus chivitos, dejarlos no es fácil, pero Dios le dio la gracia a Abraham y salió de Ur de los Caldeos. Y peor aún, hermanos, dice Hebreos que él no sabía a dónde iba. No le dijo el Señor: sal de tu casa y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar mejor y te voy a bendecir y vas a ser grande y te voy a hacer padre de muchedumbre. No le dijo eso, le dijo eso después. Pero cuando salió no le dijo eso. Solo le dijo: sal de tu casa y de tu parentela ya. Eso fue lo que Dios... ¿A dónde, Señor? Yo te digo en el camino. Imagínate, ¿qué sintió Abraham? Pero salió. Ya vamos a acabar, hermanos. Si se dan cuenta, nos estamos deteniendo mucho en la vida de Abraham, pero no me podía saltar la vida de Abraham. Y de hecho no vamos a ver toda, porque la vida de Abraham es un curso completo. El hermano Alexander compró un librito que se llama Génesis 2. En él habla todo de la vida de Abraham. Si lo quieren, pueden comprarlo conmigo, no le pidan prestado. ¿Verdad? Es para la iglesia, es para el Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si quieren, si ya les gustó, es para el Señor, hermanos. Ok, entonces vemos ahí, hermanos, Abraham, él halló gracia. Pónganse de pie para cambiar de posición. Yo sé que los canso. Pónganse de pie. No acabamos todavía. Pónganse de pie estírense, hermanos. Yo sé que cansa, yo sé. Yo estuve ahí en esas bancas por mucho tiempo y no eran 1 hora, eran 4 horas. Entonces, hermanos, párense, siéntense y ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos a Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Pero Abraham no era perfecto. Abraham obedeció a salir de su tierra, pero Dios le dijo: sal de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? No salió sin su parentela. Bueno, dejó su parentela, pero se trajo a su papá y a su sobrino. Pueden sentarse, hermanos. Solo era para descansar posición, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos a Abraham. Mira, por ejemplo, Abraham y Sarai, que era su esposa, ellos no podían tener hijos. Y su hermano falleció. No se menciona a la madre. Y solo quedó un niño pequeño, era Lot. Y él amó a Lot, no tenía hijos. Entonces él amó a Lot y lo crió como si fuera su hijo. Es bonito, ¿verdad? Gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres. Pero Dios le dijo: deja a tu parentela. Es como dejar a tu hijo, es tu sobrino. Y deja a tu padre. Tal vez el padre de Abraham ya era viejito. ¿Cómo lo voy a dejar yo ahí? Se va a morir. Es difícil servir a Cristo. Es difícil seguir al Señor, pero Él da gracia a los humildes. Entonces Abraham se fue de Ur de los Caldeos con su papá. Algo interesante, quiero mostrarles algo interesante, ¿verdad? Voy a usar el pizarro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia. Aparece la palabra iglesia, ¿verdad? Esa palabra iglesia en griego, que es donde se escribió la Biblia, es eclesia. Y eclesia significa 4 paredes. No. Iglesia significa llamados a salir fuera. Eso significa iglesia. Iglesia significa
llamados a salir fuera. Pablo entendía, los primeros cristianos entendían que iglesia no es una 4 paredes. Iglesia significa salir fuera. Los llamados a salir fuera. ¿Afuera de dónde? Como Abraham. Eso es lo interesante, que Dios le dijo a Abraham: sal fuera de Ur de los Caldeos. O sea, Dios le dijo, si lo traducimos a español, porque el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero por ejemplo, lo que significa sal fuera, solo cambia la palabra, ¿verdad? ¿Cómo significa sal fuera en zapoteco? ¿Cómo es? Viré, y significa sal fuera. Igual en hebreo era otra, pero es eclesia en griego y iglesia en español. Entonces Dios le dijo a Abraham: iglesia de Ur. ¿Sí entendemos? Dios le dijo: sal fuera de Ur. Dios le dijo: iglesia de Ur. Es algo interesante. Tú eres llamado a salir fuera de Babilonia. Abraham era de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos se encontraba en Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia durante toda la Biblia? El mundo. En Apocalipsis, si lees la Biblia, hermano, cuando habla de Babilonia está hablando del mundo. Hay versículos tras versículos que habla de eso. Babilonia es el mundo. Y Babilonia no es el mundo, el círculo donde vivimos. No, el mundo es el sistema del mundo, lo que cree el mundo, lo que ama el mundo. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, iglesia de tu tierra, sal fuera de tu tierra. ¿Y qué representa la tierra? La tierra representa una tierra física, en lo personal, una propiedad. Tú eras parte del mundo, pero Dios te dice a ti: iglesia. Por eso somos llamados iglesia. Somos los llamados a salir fuera del mundo. Por eso nos llamamos iglesia, porque no somos como el mundo. Como dice, no sé si creo que Pablo, vivimos en el mundo, pero Jesús lo dice. Jesús dijo: vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros somos los llamados a salir fuera de nuestra tierra, de nuestra costumbre, de nuestras cosas, de nuestras tradiciones, porque somos parte de un pueblo nuevo, Israel. Israel tiene otras costumbres, las costumbres de Dios, no las costumbres de la carne. La carne conduce al infierno, Romanos 1. Entonces Dios nos dice iglesia. Aquí somos la iglesia de Cristo, los llamados a salir fuera. Cristo nos llama a salir fuera del mundo, ¿verdad? Entonces somos llamados a salir de nuestra tierra, de nuestra costumbre. Un ejemplo: cuando aquí muere alguien, hermanos, ¿qué hace la gente? Se pone luto y llora día tras día, porque es triste perder a alguien. Es triste. Pero ¿qué dice la Biblia? Y si es en Cristo Jesús que muere alguien entre nosotros, ¿verdad? Muere alguien entre nosotros, los cristianos. ¿Qué hacemos nosotros? Sí lloramos un poquito. Ay, se fue este hermano. Sí queda dolor, pero nos gozamos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está él ahora? Está con Cristo. ¿No es pues nuestra gloria esa? ¿No es lo que esperamos pues? ¿Y qué hace la gente? Llora y se pone luto y anda de negro 3 meses, 4 meses. Nosotros no tenemos que hacer esa costumbre. Nosotros somos cristianos, y si Él murió en Cristo Jesús, sí hay dolor los primeros días, la familia más cercana sí hay dolor, pero nuestro consuelo está con Cristo. Está con Cristo y nos gozamos y cantamos: este es el día, ¿por qué? Porque ese está con Cristo. ¿No es lo que esperas pues?
Si tú eres salvo y mueres, ¿a dónde vas? Con Cristo. Ese es nuestro gozo. Eso es lo que cantamos. Es lo que vinimos a hacer a la iglesia hoy, alabar a Cristo, porque nosotros somos ahora salvos. ¿Y qué hace la gente? Otro ejemplo. ¿Cómo son las bodas? Por ejemplo, ¿cómo es la boda del mundo y la boda cristiana? El sistema del mundo, hay mucho sistema. Por ejemplo, sencillamente un ejemplo, aquí sobre todo en esta zona hay una cultura que se roban a la novia. ¿Es la cultura de Dios o la cultura del mundo? Del mundo. ¿Y qué debemos hacer? Si somos cristianos, la cultura de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, de tu tierra, de tus costumbres, de tus tradiciones. Ya no eres parte de ese pueblo. Dice en Hebreos que Abraham iba hacia la ciudad cuyo fundamento, ¿qué? El fundamento era Cristo y el constructor era Cristo también. Tú ya no eres parte de Álvaro Obregón. Tú eres ya no parte de esta cultura. Ya no eres parte de la cultura de Dios. Olvidémonos de nuestra cultura. Olvidémonos de eso. Vamos adelante hacia la perfección. Lo que dice la Biblia. Eso le pidió. Ya vamos a acabar, hermanos. Ven, este es un tema. Ven que nos estamos viendo la vida de Abraham. Estamos saliendo un poquito del tema, pero es que no me podía pasar la vida de Abraham si no tocamos estos puntos. Son muy importantes. Entonces, hermanos, vemos que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Pero también le dijo: sal de tu parentela. ¿Qué representa parentela? ¿Qué le representa a la familia? Lazos de sangre. Lazos de sangre. Estás apegado hacia algo, ¿verdad? Eso representa a la familia. Es como nosotros. Abraham obedeció a salir fuera de su tierra, pero no de su parentela. Es como, por ejemplo, un ejemplo rápido es, por ejemplo, sabemos que la televisión es incorrecta. Sabemos que ver tele no está bien delante del Señor. Pertenece al mundo, pertenece al sistema del mundo. Pero a veces amamos eso. A veces amamos ver la televisión, estar perdiendo nuestro tiempo ahí. En lo personal, a mí me gusta ver televisión. Yo sé que está mal y le digo al Señor: Señor, ayúdame a ya no ver televisión. Pero amamos. ¿Estamos cristianos? Sí, pero amamos todavía unas cosas del mundo. Otro ejemplo, amamos las amistades del mundo. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice: si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios? Pero nos gusta estar con el mundo, con sus amigos que no conocen a Dios, que dicen groserías, que hablan puras majaderías. Que hablan majaderías. Entonces, hermanos, es importante para nosotros dejar el mundo y la parentela. La parentela demuestra un lazo. Por ejemplo, hay un lazo entre los amigos y tú. Eres cristiano, ya dejaste tu tierra, tal vez ya dejaste unas costumbres. Tal vez una costumbre era ir a rezar a la Virgen, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios ya te cambió esa costumbre, pero todavía las amistades, como Abraham, traía a su padre, iba hacia Canaán, pero traía a su padre. Igual, ven que el padre de la fe, lo que estamos viendo, Abraham lo vivió y nosotros lo vivimos ahora también. Ya vamos a acabar, ya ven, nada más nos queda la mitad de una hojita. Ven, ya vamos a acabar. Otra de las cosas aquí, por ejemplo, si eres cristiano y tu papá no es cristiano, y aquí ya ven que hacen para San Palo Grande y para 1 de Mayo y quién sabe qué, y si tu papá le tocó
hacer de mayordomo, por ejemplo, y llama a sus hijos y le dice: ¿saben qué, hijos? Yo quiero que me apoyen porque voy a ser mayordomo, pero tú eres cristiano. ¿Qué va a decir tu papá si no lo apoyas? Se va a enojar, ¿verdad? ¿Pero a quién vas a obedecer? ¿A Cristo o a tu papá? ¿Qué dice Cristo? Deja tu parentela. No le quiere decir que ya no vayas a ver a tu papá nunca más. No. Lo que quiere decir es que: papá, yo sé, yo te aprecio, tú eres mi padre, te amo, pero yo no voy a participar contigo en eso. Yo soy cristiano. Aunque te enojes, aunque digas lo que digas, lo siento mucho, yo no voy a participar. Si fuera para, por ejemplo, tu cumpleaños, con mucho gusto, yo te apoyo. Si fuera para hacer otra cosa, yo te apoyo. Pero para ir a hacer un ídolo, a gastar tu dinero y mi dinero a un palo feo ahí afuera, no, yo no te voy a apoyar. Eso es dejar a tu padre y a tu parentela. ¿Ya me entendieron ahí? Ya vamos a acabar, último punto. Eso en lo espiritual habla de las cosas que amamos y apreciamos del mundo. Ur es el sistema del mundo, que son los lazos que no han sido rotos, cortados. Nosotros somos parte de otro. Pónganse de pie, hermanos. Ya vamos a acabar. Nosotros somos otro pueblo. Nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Israelitas, hijos de Abraham. ¿Y ven que nuestro padre pasó lo que tú y yo estamos pasando? La próxima semana vamos a ver qué representa que Dios le dijo a Abraham: de tu descendencia va a ser bendita todas las naciones. Veremos también qué significa que Dios, en Gálatas 4, por eso es importante que lean sus escrituras, Dios le dice que Sara y Agar es una alegoría. Vamos a ver qué significa una alegoría. Vamos a ver, es importante que lean por favor sus tareas. Pero hermanos, hay algo importante, hay algo precioso en todo lo que vimos hoy. Es que Dios anda buscando gente como Abraham. Dios anda buscando. Tal vez hoy el Señor te empieza a decir con algo pequeño: te espero mañana a las 5 de la mañana. Te espero mañana a las 5 de la mañana. Un llamado pequeño, pero difícil. A las 5 es lo más rico del mundo, estar dormido. Pero Dios te dice: te espero mañana a las 5 de la mañana. Sal de Ur, de la tierra, del mundo. El mundo a esa hora, ¿qué me voy a levantar a las 5? Y más a orar. Pero Dios te dice: yo estoy buscando gente como Abraham. ¿Vas a responder o no? ¿Vas a responder, hermano? Hay que pedir la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un gusto compartir con ustedes y recordemos: ¿quién soy yo para que de mí tengas misericordia? ¿Verdad, hermanos? Dejo este lugar y gracias por escucharnos y sigan orando por la clase, sigan orando y hagan su tarea, ¿verdad?